Muy bien, muy buenas tardes, estimados colegas, estimados participantes. Mi nombre es Cruz Silva del Carpio, soy coordinadora del área Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal. Y por supuesto agradezco a quienes están conectados, no solamente a través de este enlace Zoom, sino también a quienes nos siguen vía el Facebook de Justicia Viva, el Instituto de Defensa Legal, así como de IDL Radio. En esta oportunidad, a través de esta conversación, vamos a tener la participación de la doctora Úrsula Indacochea de Due Process of Law Foundation. Esta es una organización que hace investigación de los sistemas de justicia y las diversas condiciones para que puedan desarrollar sus funciones en un escenario de promoción de la independencia, pero sobre todo de acceso a la justicia por parte de diversas poblaciones. La idea de este conversatorio es poder ahondar en base a 3 preguntas motivadoras, lo relacionado a la transparencia en el Ministerio Público o las fiscalías. La doctora Úrsula Indacochea, además de dirigir una de las áreas de independencia judicial en DPLF, también, por supuesto, es una abogada investigadora que ve entre los diversos temas justamente este tema que es materia de nuestra conversación. En ese sentido, quiero agradecerle la presencia a la doctora Indacochea, así como también la de ustedes para conversar este intercambio. Úrsula, no sé si deseas dar algunas palabras para que podamos comenzar con nuestra conversación. Bueno, buenas tardes o buenas noches, ya no estoy tan segura, creo que noches. Es un placer para mí acompañarles el día de hoy para conversar sobre este tema de la transparencia, que normalmente ya es poco discutido, poco tratado en general respecto de los temas de justicia, pero dentro de lo poco que se discute es mucho menos trabajado respecto de las fiscalías. Entonces, bueno, me complace mucho poder conversar con ustedes y compartir algunas experiencias, buenas prácticas y desde nuestra valoración, cómo hemos visto que algunas fiscalías han hecho bien las cosas, otras no tanto, ¿no? Y sobre todo cuáles pueden ser unas lecciones aprendidas para mejorar. Excelente. Justamente esos son los objetivos de esta conversación. Y vamos a comenzar, dicho sea de paso, con una pregunta que particularmente desde sociedad civil, pero también para algunos operadores de justicia, es clave en relación a cuál es el tipo de data o información que en las fiscalías es importante difundir y transparentar por diversos motivos. Esto a raíz, dicho sea de paso, de que, por ejemplo, han habido algunas situaciones en donde periodistas o personas terceras a los procesos de investigación han solicitado información relacionada a procesos o investigaciones en curso. Además, por ejemplo, algunas situaciones como los pedidos de información respecto de las actas que Junta de Fiscales Supremos u otros espacios de organización y de administración interna del Ministerio Público suelen indicarse que son información que contienen cierto intercambio de reflexiones que los hace no visibles ni posible de ser transparentado hacia otros actores. En ese sentido, Úrsula, queríamos, de acuerdo a tu experiencia y lo que has visto en otros países, ¿cuál es la información que tú identificas es importante, se pueda transparentar y por qué? Bueno, quizá empezar esta reflexión para responder esa pregunta, recalcando o recordando que las fiscalías son un actor clave para la protección de derechos. O sea, no solamente son los entes que tienen, digamos, la exclusividad o cuasi exclusividad del ejercicio de la acción penal, sino que son instituciones sumamente importantes para que derechos de los ciudadanos, de las ciudadanas se hagan realidad y se protejan, ¿no? Y estamos hablando del derecho de acceso a la justicia de las personas que son víctimas de los delitos. Estamos hablando de la presunción de inocencia que acompaña a todas las personas que son investigadas y procesadas por la presunta comisión de un delito. Las garantías del debido proceso que también acompañan al proceso penal, ¿no? Y en general la independencia
del propio sistema de justicia que atraviesa, digamos, transversalmente todo el proceso penal desde la investigación. Entonces, estos derechos, para poder ser protegidos cabalmente, necesitan una actuación de la Fiscalía no solamente independiente y objetiva, sino también una actuación con rendición de cuentas. Eso es como el marco en el que nos debemos mover cuando hablamos de la transparencia de la información en el marco de las fiscalías. Ahora, hay distintos tipos de información, ¿no? Información que tiene más carácter institucional, que es la información que todas las entidades públicas que ejecutan fondos públicos deben transparentar, ¿no? Y está la información, por ejemplo, presupuestal, la información sobre las adquisiciones y las compras que se realizan, la información sobre la ejecución de ese presupuesto y, digamos, cómo ha sido aplicado. Después tenemos información también, como señalaba, básica para que las personas víctimas de delitos puedan ejercer sus derechos, información que les señala y que les ayuda a comprender qué derechos tienen como víctima o cómo sé si soy la víctima de un delito y qué puedo hacer, qué derechos tengo y qué puedo esperar yo de la Fiscalía. Tengo derecho a recibir un trato digno, tengo derecho a ser informada, tengo derecho a que se me facilite información sobre el expediente, tengo derecho a participar en el proceso y cómo participar, etcétera, ¿no? Derecho a ser reparada y una serie de derechos que están muy ya claramente establecidos en, digamos, diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. Pero esa información debe ser publicitada activamente por las fiscalías, porque son las fiscalías, si bien es cierto, ellas no representan el interés de las víctimas, representan el interés público, ¿no? Sí, de la actuación de las fiscalías depende que las víctimas puedan ejercer esos derechos, porque normalmente no saben cómo ejercerlos ni tienen espacios ni capacidad suficientes para hacerlo, ¿no? Están también información orgánica, ¿no? De la estructura orgánica, cómo está, cuál es la estructura de la fiscalía, quiénes son los órganos de dirección, a cargo de quién están, a cargo de qué otras unidades o dependencias orgánicas de la fiscalía tienen por debajo, quiénes las integran, ¿no? Qué unidades existen y bajo, digamos, cómo están distribuidas también territorialmente, ¿no? Cuáles son sus competencias. También está información sobre personal, ¿no? Que cualquier institución pública hace, digamos, tiene un portal de transparencia donde se puede conocer el escalafón, digamos, los grados que existen dentro de la carrera fiscal, digamos, en este caso, pero también las remuneraciones que les corresponden por cada grado, las asignaciones, las declaraciones de intereses, las declaraciones patrimoniales, y cómo, digamos, poder, incluso información para poder tomar contacto con esos funcionarios y funcionarias, quiénes ocupan esos cargos y en qué momento, ¿no? Y luego está la información normativa. ¿Cuál es la normativa que regula a la institución? ¿Y cuál es la normativa que la institución aplica? No solamente me refiero a la Ley Orgánica de las Fiscalías y al Código Penal y al Código Procesal Penal. Me refiero también a la información de los planes de política de persecución penal, ¿no? Que son información que, digamos, históricamente en el pasado se concebían como información interna para que, digamos, los fiscales o el personal de apoyo de las fiscalías que trabaja allí, pues tengan una idea de cuál es la política interna, de cómo se van a distribuir el trabajo, cuáles son los objetivos, pero ahora, digamos, en las fiscalías modernas, este instrumento no es un instrumento, al menos no exclusivamente construido pensando en el personal dentro de la fiscalía, sino como un instrumento verdadero de rendición de cuentas, porque en ese documento está cuáles son las prioridades de este fiscal, de esta gestión fiscal, prioridades que se establecen, por supuesto, no porque a mí me parece que el delito que voy a combatir es el feminicidio y no el sicariato,
sino porque existe data, ¿no? Ese instrumento se construye con información, con data objetiva que establece cuál es el impacto de los delitos, cuál es el delito más recurrente, dónde está la criminalidad ubicada geográficamente y por lo tanto podemos saber si la respuesta que está dando la Fiscalía a los fenómenos criminales es una aproximación racional, ¿no? O una aproximación política, ¿no? Política, digamos, en términos amplios, ¿no? No basada necesariamente, o arbitraria quizá, porque pues si los datos me dicen que, digamos, en el norte del país hay una mayor incidencia del femicidio, pues yo no puedo dedicar los recursos que tengo o los mejores fiscales que tengo especializados en eso, en zonas donde no están ocurriendo esos delitos, ¿no? Entonces, ¿de quién depende esto? En general, depende del órgano de gobierno de la Fiscalía, del fiscal general. A veces depende de otras dependencias como, sé, la dirección de fiscalías o, digamos, la dependencia que reparte o sugiere, digamos, cuál debe ser ese reparto, pero todo esto debe estar plasmado en este documento, porque además ese documento es un documento vivo que va cambiando, porque la criminalidad también cambia, la criminalidad se traslada en el territorio y se ve afectada por múltiples factores. Por ponerles un ejemplo muy práctico, el narcotráfico utiliza nuevas rutas, utiliza nuevas estrategias, se desenvuelve con distintos actores, captura espacios y el plan tiene que ir cambiando y ajustándose a eso, ¿no? Y por supuesto irse revisando para ver si las metas que nos trazamos de reducir, por ejemplo, de los homicidios en un 10% lo alcanzamos o no, y por qué no lo alcanzamos para hacer un correctivo. Y unido a este plan de política o planes, porque a veces son sectoriales, ¿no? A veces son un plan anticorrupción, un plan de graves violaciones a derechos humanos. Unido a esto tiene que estar los informes de rendición de cuentas, que a veces algunas fiscalías malinterpretan que un informe anual de rendición de cuentas es una memoria de las actividades y los eventos en los que estuvo el fiscal general, ¿no? Pero en realidad es un documento que debe ser espejo del plan de persecución penal, ¿no? Y ir objetivo por objetivo viendo si se cumplió o no lo que se propuso. Y bueno, luego tenemos, digamos, todo este espacio institucional de información, información hacia la comunidad, como decía, hacia las víctimas, pero no solo hacia las víctimas, sino también a los ciudadanos que tienen interés de conocer cómo funciona el proceso penal, cuáles son las etapas de un proceso penal, qué debo hacer si soy víctima de un delito, ¿no? A quién acudir. Esto para conocer cuál es la fiscalía más cercana, cuál es la competencia territorial que me corresponde a mí, el lugar donde vivo, ¿no? Esto es toda una dimensión, digamos, de más transparencia activa y de proyección institucional de las fiscalías. Y está la información de casos, que es un apartado aparte, y la información de casos, por supuesto, es distinta. Si yo soy una víctima de ese caso, si una parte procesal de ese caso, que tengo un acceso diferente. Pero aquí no quiero decir que la Fiscalía tiene que publicar la información de todos los casos, ¿no? La mayoría de fiscalías tienen una sección de noticias donde aparecen actos relevantes, eventos en los que participa el fiscal general, pero también información sobre algunos casos de alto interés público. La Fiscalía presenta denuncia contra, ¿no? O formaliza la denuncia contra, y aquí quizás detenerme un poquito a decir que existe la concepción de que los fiscales no deben compartir información sobre los casos con los medios, con la ciudadanía, y esto yo creo que no es así.
¿no? De hecho, existen ya documentos estándares que se han desarrollado de cómo debe ser la relación de los fiscales y las fiscales con los medios de comunicación, porque los fiscales no solamente tienen el derecho de expresarse, como cualquier funcionario público que tiene un derecho de una libertad de expresión un poquito más restringida que una persona, digamos, no funcionaria pública, sino también tienen el deber de hacerlo cuando están a cargo de casos de alto interés público. Por supuesto que no van a compartir sus estrategias con los medios de comunicación, porque pues, por una razón muy evidente, porque las personas que están siendo investigadas o imputadas podrían aprovechar esa información para modificar sus propias estrategias, para destruir medios de prueba, para manipular testigos, etc., ¿no? Hay una etapa de la investigación que es la etapa inicial, que por eso tiene una reserva fiscal, pero una vez que esa etapa concluye, ¿no? Existe la obligación de rendir cuentas. Y además es una obligación que es periódica, que no basta con que un día se cuente de qué trata el caso, sino que, bueno, cuáles son los avances que está obteniendo la Fiscalía. ¿Por qué? Porque la Fiscalía tiene la obligación de perseguir a esas personas, a las personas responsables o de encontrar y lograr la convicción que lleve a una condena de quienes han cometido los delitos, quienes quiera que sea. Y la ciudadanía tiene el derecho de conocer eso y de entenderlo, ¿no? Entonces, aquí hay una gama de información que va desde explicar que un ciudadano que está en su casa, que no necesariamente es abogado, pero que le interesa poder vivir en un ambiente seguro y de tranquilidad y de paz, saber, bueno, el proceso tiene estas etapas, nos estamos demorando porque la etapa tiene una duración de tanto, estamos planificando presentar la denuncia o formalizar la denuncia en tantos meses, o hemos encontrado nuevas líneas de investigación, qué sé yo, pero a lo que voy es que esto de que no se puede mencionar una palabra sobre un caso ante los medios de comunicación es es un mito, es una falacia que además está, no es porque lo digo yo, sino porque existen estándares que así lo establecen. Y esto es así porque los ciudadanos tienen el derecho de conocer cuál es el estado de los casos que más impactan el interés público. ¿Cuáles son esos casos? Bueno, los casos que involucran a los altos funcionarios públicos, a los presidentes, a los congresistas, a los ministros, a los no sé, religiosos que cometen actos o delitos contra los menores, es decir, todo aquello que más lesiona, digamos, los bienes jurídicos más cercanos a la vida, a la integridad de las personas. Entonces, está la información de los casos que normalmente no está publicitada en un portal donde uno se puede meter y tipear el número de expediente, pero sí se comunica a través de comunicados de prensa o de conferencias de prensa o de entrevistas que los propios fiscales a cargo de los casos dan de manera periódica. Y para evitar, digamos, estas figuras de los fiscales superestrellas o los fiscales, lo mejor es que exista un canal institucional que lo haga, ¿no? Lamentablemente nuestras fiscalías latinoamericanas no han llegado a ese nivel, y esto no se hace a través de un vocero institucional como debiera ser, sino normalmente a través de los fiscales a cargo del caso, pero eso no quiere decir que que no sea un derecho de ellos hacerlo y un derecho de nosotros conocerlo. Entonces yo creo que sí, información institucional con todo lo que hay adentro, información para la comunidad y información sobre casos. Muchísimas gracias, Úrsula, por este panorama, ¿no? Del tipo de información que es importante transparentar, visibilizar de motu propio por la propia Fiscalía o el Ministerio Público. Quería ahondar un poco más, tomando en cuenta lo que nos has compartido, en relación a la información justamente de los casos, ¿no? El IDEPUC, el Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, hace un tiempo planteó una modificatoria a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública relacionado justamente con la publicidad de las resoluciones y decisiones del Poder Judicial
y del Ministerio Público. En esa propuesta identificaba que en principio se tenía que entender que las personas que están fuera del proceso tenían que poder acceder a información que obviamente no afectara la intimidad ni lo que ha señalado la estrategia fiscal. Pero que sí, en principio, esta información tenía que ser pública o accesible, más aún si es que, por ejemplo, se encontraba de por medio investigaciones relacionadas con los delitos de corrupción o de graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, quería un poco conversar contigo sobre el tema que nos convoca a esta propuesta, que llamo al recordatorio más que nada para que nos sirva como una excusa para ahondar mucho más en cuáles son los bienes jurídicos que la prohibición o el límite a que terceras personas accedan a información de investigaciones y procesos en curso, inclusive, se buscan, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que se señala por un lado es que está el derecho de la privacidad de los investigados, la presunción de inocencia, e incluso se ha estado mencionando sobre la protección de la efectividad de la investigación, ¿no? Tanto en la sede judicial como en la sede fiscal. Mi pregunta para ti va sobre cuáles son esos otros bienes jurídicos que no hay que olvidar cuando del debate de acceso de terceras personas a información de procesos en curso se trata, ¿no? Bueno, existen, digamos, excepciones o limitaciones a este derecho de acceder a información sobre casos que tienen que ver primero con la reserva de la investigación o la estrategia fiscal, como ha señalado allí. Y la investigación se protege no como un fin en sí misma, sino porque si la investigación no se protegería, podríamos tener escenarios de impunidad, ¿no? Entonces está bien que la investigación se proteja hasta cierto punto. Pero luego de que ya está trazada una estrategia, las únicas razones, o sea, recordemos que el acceso a información es un derecho humano, ¿no? Y como derecho humano no puede ser limitado más que por razones establecidas muy claramente y de manera previa y en una norma con rango legal, ¿no? Entonces no es que esto debiera estar abierto a la interpretación. Entonces, ¿por qué razones podrían protegerse una investigación más allá, digamos, de la reserva de esta primera etapa, digamos, de indagación preliminar o investigación? Pues como tú señalas, la seguridad, la intimidad de los testigos, las víctimas y distintos actores procesales, ¿no? Esas son las razones. Pero hay que tener en cuenta también que estas limitaciones tienen que ser solamente las estrictamente necesarias para proteger esos derechos y que estamos en escenarios distintos cuando hablamos de un fiscal que cuando hablamos de un juez. No es admisible decir que la presunción que si esa información es pública se afecta a la presunción de inocencia, porque la presunción de inocencia tiene, digamos, dos dimensiones, como regla de juicio, que es una regla para el juez, es un mandato dirigido al juez, ¿no? Para la presunción de inocencia básicamente es una regla que le dice al juez, bueno, aunque no tenga usted certeza de que esta persona es inocente, usted está obligado a considerarla como inocente hasta un momento procesal en el cual se determine, más allá de una duda razonable, su culpabilidad, ¿no? Entonces, un mandato dirigido que interpela al juez, pero la presunción de inocencia también es una regla de trato, no solo una regla de juicio. Y en esa dimensión de regla de trato exige, digamos, que la persona sea en todo momento tratada como inocente. Y es decir, si un fiscal declara que está investigando a tal persona o que se ha citado a tal persona declara, obviamente tiene que referirse a ella como presunta, ¿no? O la persona
no se puede referir al violador, se puede referir a la persona que está siendo investigada, ¿no?, o procesada como presunto autor del delito, ¿no? Entonces, reconocer en todo momento que esa persona tiene esa presunción de inocencia que la acompaña. Y segundo, tampoco es una causa admisible decir que se afecta la imparcialidad del juzgador o el derecho a un juez imparcial, porque la imparcialidad es un valor que debe tener el juez, ¿no? El juez sí, cualquier declaración que podría dar ante los medios puede poner en entredicho la imparcialidad entendida como una preconcepción, un prejuicio, una aproximación previa que ya tiene formada sobre un caso. Entonces el juez no debe acercarse a un caso con esos prejuicios, esas preconcepciones, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado cuando un juez se refiere a un caso que todavía no ha sido resuelto, ¿no? Por supuesto, una vez resuelto, el juez puede explicar la decisión, y de hecho debería hacerlo a los ciudadanos. Pero el fiscal no, porque el fiscal no tiene la carga ni el deber de imparcialidad, sino el deber de objetividad, que es muy diferente. Y ese deber de objetividad implica que analice, que se aproxime a los hechos, tanto si los hechos conducen a sostener la presunta culpabilidad como la inocencia de una persona que está siendo investigada. Entonces, los fiscales no son funcionarios neutrales en el sentido de en que lo pueden ser los jueces, pero sí deben sustentar en elementos objetivos todas sus afirmaciones o aproximaciones, ya sea por escrito y por supuesto mucho más en sus declaraciones. Muchísimas gracias, Úrsula. Quiero ahora, por ejemplo, que podamos conversar, definir este otro supuesto en relación a el acceso a la información, ¿no? Y nuevamente refiriéndonos, por ejemplo, a casos concretos que están en desarrollo. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en los casos que están relacionados a las graves violaciones de derechos humanos. Particularmente creo que este tipo de investigaciones, desde la perspectiva de derechos humanos, entre otros principios, tiene como centro a la víctima o el familiar de la víctima, ¿cierto? Entiendo que los fiscales, en su estrategia, en sus pasos a seguir, va a ser muy importante la comunicación que tenga con, entre otros actores, los familiares de las víctimas. En ese sentido, entiendo que hay información relacionada con la investigación que hay que no solo compartir, sino incluso conversar con las familias, teniendo en cuenta cómo es que esto podría tener el impacto respecto de ellas para evitar, entre otras cosas, la revictimización, cuando esto pueda darse, ¿no? Y lo hago a mención porque, por ejemplo, lo que ha pasado es lo siguiente, ¿no? Fiscalías que no necesariamente están en una intercomunicación e interrelación constante con las familiares de las víctimas, que hace que las familias, por ejemplo, no sepan cuáles son los pasos siguientes, o incluso no sepan que, por ejemplo, los casos van a ser vistos en una sede y no en otra. Entonces, al respecto, quería, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles son ese tipo de información que, por ejemplo, en casos de graves violaciones a derechos humanos, es importante que la Fiscalía pueda compartir con actores centrales, como por ejemplo los familiares de las víctimas, ¿no? Esto es algo que, dicho sea de paso, no se habla mucho, pero entiendo que hay cierta información fiscal que es importante que se haga, que se comparta con ciertos actores, ¿no? Yo quisiera que nos puedas comentar un poco los principios en los que esto se basa y qué es lo que ayuda a este tipo de intercambio de información a fortalecer en una investigación relacionada a derechos fundamentales, a la violación de derechos fundamentales. Quizás te refieres a los documentos que tienen que ver, por ejemplo, los archivos militares,
los archivos policiales. ¿A ese tipo de información te refieres? No solamente a ese tipo de información, sino también, por ejemplo, la información fiscal sobre cuáles son los pasos a seguir en una investigación, pero información respecto del actor familia de víctima, ¿no? Eso, concretamente. Bueno, el principio general es que, o sea, los fiscales tienen es un principio general, digamos, que guía el tema de la transparencia, el acceso a información en el marco del proceso penal, que los fiscales deben, en el marco de la investigación, respetar todos los derechos humanos, ¿no? Procurar el respeto y la defensa de los derechos humanos de todos los que intervienen en el proceso penal. Y aquí no solamente me refiero al acusado, ¿no? Porque solamente pensamos en el acusado o la persona imputada, pero también de las víctimas. De las víctimas, y como mencionaba, las víctimas tienen una serie de derechos, derecho de acceso al expediente, que es un derecho diferente que podría tener cualquier ciudadano que quiere acceder, ¿no? Y el derecho de participar activamente como parte en el expediente, en el caso penal. Y entonces, en el marco de ese deber de respetar los derechos humanos en el marco de la investigación criminal, está el derecho, el deber de proteger la dignidad de las víctimas y también de procurar la igualdad de armas, ¿no? Entonces, las víctimas tienen derecho a participar en los procesos penales, sobre todo en los casos de graves violaciones a los derechos humanos, para aportar información, pero también para ser debidamente reparadas y para poder participar como actores en igualdad de condiciones que todos los demás actores del proceso penal. Se necesita información, ¿no? Entonces, pero digamos, hay otra dimensión que quizás se confunde, que tiene que ver con el acceso a cierto tipo de evidencias o material probatorio, ¿no? Pero lo que sucede con esta confusión es que se presume que es información a la que no deberían tener acceso por otras vías, ¿no? He visto, por ejemplo, resoluciones del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información de Perú que señala que las entidades de seguridad, las Fuerzas Armadas, la policía debe poner a disposición de periodistas o ciudadanos que lo requieran información sobre graves violaciones a los derechos humanos. Y la discusión ha sido ahí, bueno, ¿y quién califica si este documento o esta información es una información que tiene que ver con graves violaciones a derechos humanos? Y existe esta idea de que, bueno, hasta que no exista una condena, un pronunciamiento, digamos, jurisdiccional que establezca que estos actos que están sustentados en esta evidencia constituyen una grave violación, pues el documento no lo es y por lo tanto no se puede acceder, ¿no? Y aquí ya otros tribunales y digamos ya la experiencia comparada te muestra que es a la misma institución encargada del acceso a información, que normalmente son tribunales o órganos administrativos. Por ejemplo, en México es el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, son quienes califican prima facie si este documento tiene esa calidad y tienen la competencia para ordenar su revelación. Y entonces, si cualquier ciudadano tiene el derecho a acceder a información de ese tipo, con mucha más razón lo tienen las víctimas. Entonces, claro, lo que pasa en la práctica es que las instituciones de seguridad del Estado no comparten esa información pública cuando se las pide, sino solamente cuando se las solicita la Fiscalía o se la ordena un juez. Entonces existe toda esta idea de que, bueno, esta es información a la que se está accediendo de forma privilegiada a través del proceso penal, cuando es información que debería poder acceder cualquier periodista y cualquier ciudadano. Entonces, en resumen, la obligación de los fiscales de proveer información suficiente a las víctimas está sustentada en su deber de facilitar y proteger
los derechos que estas víctimas tienen en el marco de los procesos penales, especialmente cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos, para que se respete su dignidad, pero también para que puedan participar activamente como actores en el proceso. Súper importante lo que señalas, porque en efecto creo que no se tiene, digamos, una claridad o en todo caso mayor conocimiento de cuáles son estos deberes de acceso a la información respecto de un actor tan importante como una víctima o un familiar de víctima en una investigación fiscal o un proceso de justicia, ¿no? Quería ponerte otro supuesto en relación también a este acceso a la información que sostiene este tipo de decisiones y qué tan visible es bueno que sean esta información, o si es que hay que esperar a hacer una solicitud de acceso a la información para tener recién la motivación de las decisiones. Hablo, por ejemplo, concretamente de aquella información por la cual una autoridad fiscal remueve, traslada o cambia de despachos o reorganiza, ya sea coordinaciones especiales, equipos especiales, o crea incluso también equipos especiales. Entonces, la justificación y la motivación objetiva para llevar a cabo estas decisiones tienen que ser transparentadas, de qué forma, en qué documentos, y qué es lo que se estaría buscando al ejercer esta transparencia respecto de estas situaciones que directamente atañen a los y las fiscales, pero indirectamente a pues los justiciables y quienes están buscando justicia a través del accionar del Ministerio Público. Claro que sí. Bueno, no sé por qué se discute eso en el Perú, pero clarísimamente esta información tiene que ser conocida, ¿no? Porque, bueno, como explicaba antes, en la primera, digamos, respuesta, existe la facultad, digamos, del órgano de gobierno, fiscal, junta de fiscales, o como se llame en cada país, de establecer cuáles son las políticas de persecución penal, ¿no? Digamos que estamos hablando de delitos complejos, de graves violaciones o violaciones masivas, delitos de lesa humanidad o graves casos de corrupción. Y este tipo de delitos, que por su complejidad, necesita un nivel de especialización o un cuerpo de fiscales de élite altamente capacitados, pero además protegidos frente a presiones externas, ¿no? Porque ellos están investigando delitos de poder, ¿no? Y entonces eso significa que sus investigaciones van a afectar a actores poderosos que tienen no solamente poder económico, sino también poder político, que van a tratar de afectar y de mantenerse impunes de esos actos. Entonces, por supuesto que cualquier fiscalía que tiene que lidiar con este tipo de criminalidad tiene que establecer unidades, fortalecerlas y poner a sus fiscales capacitados en esos puestos. Pero si de pronto hay un movimiento, digamos, una reorganización, ¿no? Porque siempre esto no aparece como te estoy quitando del puesto, ¿no? Sino esto se ve como una reorganización, estamos redistribuyendo nuestro personal al lugar. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, pondrías un fiscal que lleva años investigando un caso y que conoce los detalles de la investigación de un caso complejo a otro, a una unidad diferente en la que no tiene expertise, y pondrías a alguien que no tiene un expertise como ese? O sea, no es que no se pueda en ningún caso, pero tiene que existir una justificación. ¿Cuál podría ser esa justificación? Puede ser, lo necesito para un caso igualmente complejo, lo voy a poner en una posición superior para supervisar a otros fiscales, ¿no? Pero si no hay una explicación racional, ¿no? Que además esté alineada con esta política de persecución penal que yo mencionaba, ¿no? Se pone en evidencia que esos investigados que son actores poderosos están logrando influir en la investigación a través de los órganos de dirección de las fiscalías, ¿no? Lo vemos clarísimamente en el caso de la Fiscalía de Guatemala, lo vemos con mucha claridad en la Fiscalía General de El Salvador, donde ya el fiscal general está actuando, digamos, por motivaciones políticas, ¿no? No es muy difícil, y no estoy diciendo nada que no sea conocido. En Guatemala están en un proceso electoral y el fiscal
encargado de la unidad anticorrupción está investigando en plena segunda vuelta electoral al partido competidor, al partido de gobierno, ¿no? Entonces, la manipulación de los actores poderosos se infiltra en las fiscalías. Y la forma de proteger esa infiltración en justamente esas unidades, esas burbujas que vienen a estar protegidas para investigar a esos actores de poder, tiene que exigir que las decisiones que se toman respecto de esos fiscales y no solo fiscales, investigadores, personal forense, tiene que ser conocida, porque si no, puede presumirse que está siendo motivada por la influencia externa de esos investigados, ¿no? ¿Y cómo se debe expresar? En resoluciones motivadas, ¿no? Que digan cuáles son los motivos, porque se está afectando no solamente el estatus y la estabilidad del individuo fiscal o investigador, que puede ser incluso trasladado a otra ciudad, a otra dependencia, sino la investigación misma, que además tiene víctimas, ¿no? Estamos hablando de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, pero no olvidemos que los casos de corrupción también tienen víctimas, no son delitos sin víctimas, ni delitos que solamente afectan al tesoro público, sino ese dinero que se va en corrupción afecta derechos a la salud, afecta a comunidades indígenas desplazadas, afecta a comunidades que ya no tienen acceso a carreteras, afecta a pacientes que no reciben un tratamiento médico, y esas personas tienen derecho a que los casos se resuelvan en un tiempo razonable y que las investigaciones concluyan. Y si se cambia a los fiscales de casos complejos, pues eso no va a ocurrir. Entonces tiene que existir una explicación que además sea pública. En realidad, en mi opinión, no es que no se debería tener que presentar una solicitud de acceso a la información, sino que eso debería estar colgado en los portales de las fiscalías. Muy interesante, porque justamente lo que en Perú suele suceder es que las resoluciones que se relacionan con traslados de fiscales, sobre todo provisionales, por lo general han hecho referencia a esta muletilla de la necesidad del servicio, sin que un ciudadano pueda extraer de la lectura del contenido de la resolución la causal concreta, la cantidad, incluso la evaluación del desempeño, si se quisiera, o los diversos criterios que concretamente motiven esos traslados, ¿no? Es bastante interesante lo que nos compartes, y sumaría además también lo relacionado a la independencia, ¿cierto? No solamente institucional, sino también personal de los fiscales que están a cargo de los casos y que de repente se ven trasladados hacia otra carga procesal, hacia otras oficinas. Quería pasar también, dicho sea de paso, a preguntarte, viendo lo central que es el acceso a la información y la transparencia de este tipo de decisiones del Ministerio Público, ¿cómo ves de ser viable que justamente la transparencia o las decisiones que promuevan la transparencia en el Ministerio Público pueda ser un requisito de evaluación por las instancias que en su momento van a evaluar la actuación de, por ejemplo, de fiscales, ya que estamos hablando del Ministerio Público, ¿no? Particularmente, esto te lo planteo porque teniendo en cuenta que la Junta Nacional de Justicia es una instancia que promueve la integración de la carrera fiscal con un perfil diferente, más respetuoso de derechos fundamentales y garantes de derechos fundamentales como la transparencia. La pregunta es si tú crees viable, necesario y a través de qué formas que este criterio de promoción y de garantía de la transparencia de asuntos fiscales pueda ser considerado en procesos ya sea de selección o de evaluación, o incluso pueda ser de repente un supuesto de investigación disciplinaria por parte de un actor fiscal. ¿Cómo es que tú lo ves? ¿Esto tú crees que es posible? Porque por lo general no necesariamente los criterios que se toman en cuenta en estos tres procesos a cargo de una entidad como la Junta Nacional de Justicia está relacionado con la promoción de la transparencia, sobre todo en casos tan importantes como estos, ¿no? Corrupción, derechos humanos que has mencionado.
¿Ahí sí? Ahí sí, perfecto. Ahí sí. Cada vez se incorpora el criterio, cada vez más se incorpora el criterio de la transparencia en los perfiles de cargo que se usan, digamos, para los procesos de selección, ¿no? Y esto ya es bastante revelador, porque esos perfiles que funcionan como un ideal, una descripción ideal de cómo debiera ser o qué tipo de méritos y cualificaciones debe tener una persona para ocupar un determinado cargo, y ahí están los perfiles no solamente de altas autoridades, sino también de jueces y fiscales, digamos, de instancias de primera instancia o de instancias de apelación o de revisión. Y dentro de dentro de los elementos de los perfiles está el tema de la rendición de cuentas y de ser respetuoso del sistema democrático. Y entonces, este tipo de cláusulas a veces nos preguntamos, bueno, ¿cómo se puede evaluar, no? ¿Tiene que haber salido a una marcha la persona, o tiene que haber sacado un comunicado, o haber tuiteado de no al golpe o algo así? A veces pensamos que esto es demasiado gaseoso, demasiado vago para evaluar, pero una de las líneas de evaluación es precisamente que tan proclive a la rendición de cuentas es una persona, en el caso de ser elegida funcionaria. ¿Por qué? Porque la independencia judicial, la independencia del juez o la autonomía del fiscal es solamente una cara de la moneda, ¿no? Un fiscal democrático o un juez democrático es un juez independiente, pero que a la vez rinde cuentas. Si solo fuera un juez independiente, puede usar esa independencia para evitar, para convertirse en un actor político, para ser un actor incluso que pertenezca a redes de corrupción, y se escuda en la independencia para que nadie lo cuestione ni lo fiscalice, ¿no? Por otro lado, un funcionario que solo rinde cuentas pero que no es independiente es un funcionario vulnerable. Entonces, rendición de cuentas más independencia son dos caras de la misma moneda, que por lo tanto tienen que ser evaluadas a lo largo de toda la trayectoria profesional digamos, de las personas que deciden desempeñarse profesionalmente en los sistemas de justicia. Y eso incluye los ascensos, ¿no?, las promociones. Ahora, en el caso de los procesos disciplinarios, yo sí creo que este tema se puede incluir, pero necesita estar claramente determinado, ¿no? En el caso de los ascensos, pues un funcionario que presenta sus informes de gestión a tiempo, que presenta o actualiza sus declaraciones patrimoniales o de conflictos de intereses, ese es un funcionario que tiene una apertura al escrutinio público. Mientras que en el caso de los disciplinarios, sancionar a alguien porque no ha actuado, digamos, de una manera transparente, requiere que esos supuestos sean específicamente delimitados, ¿no? Como cualquier tipo de sanción, ¿no? En efecto. Justamente te iba a consultar si es que es dable o qué tanto es dable estas cláusulas de, digamos, los catálogos no cerrados de faltas disciplinarias, como por ejemplo todo aquello que vaya en contra de sus deberes en general, o aquello que desmerezca el alto cargo que desempeña. Que en efecto son cláusulas abiertas, pero no necesariamente, digamos, aporta a la precisión de la conducta desarrollada que pueda significar una sanción disciplinaria, ¿no? Quería también pasar a un ejercicio relacionado a, teniendo en cuenta las necesidades que existen por parte de las fiscalías de generar políticas públicas internas que promuevan la transparencia de asuntos fiscales como de los que aquí estamos conversando, ¿cuáles crees tú o a dónde se debe apuntalar si de identificar retos, obstáculos, dinámicas adversas a estos fines se trata? ¿Cuáles son aquellos problemas o retos aún existentes que tú identificas en las fiscalías de la región que son importantes trabajar para llegar a estos fines
de transparentar esta diversa información de la que estamos conversando? Bueno, no son muy diferentes los retos, digamos, comunes que tienen los poderes judiciales y las fiscalías en cuanto a la información institucional que mencioné al inicio, ¿no? Existen en muchos países observatorios de la criminalidad. Tienes, por ejemplo, el Monitor Centroamericano, ¿no? El Monitor Centroamericano que hace un estudio de el desempeño de las fiscalías de toda Centroamérica. Y entonces tú ves allí que ellos hacen un análisis de causas que ingresan, causas resueltas, y todos estos boletines estadísticos que no son posibles de realizar si es que las fiscalías no proporcionan esa información. Y a veces, aunque no lo creas, no la tiene. La Fiscalía Mexicana, por ejemplo, que es un monstruo, porque la cantidad de presupuesto que maneja es inmensa en comparación de fiscalías como la peruana o las de Centroamérica, ya ni qué decir, pero no sé si realmente producirán esa información, pero no la comparten. No la comparten y por lo tanto es muy difícil, cada vez más difícil hacer un monitoreo de desempeño de las fiscalías. O la comparten de manera sesgada. Por ejemplo, en el caso de la Fiscalía de Guatemala, se conocen casos digamos, casos concluidos, pero no se sabe si concluyeron porque fueron resueltos o porque fueron archivados sin ningún tipo de investigación preliminar o indagación preliminar, ¿no? Lo que llaman las carpetas, el archivo de carpetas. Entonces, yo creo que un primer desafío es que existan lineamientos compartidos, lineamientos claros de qué información se necesita obtener para hacer un monitoreo externo, una auditoría del desempeño de las fiscalías, que además esté suficientemente desagregada y que esto pueda ser considerado, digamos, un estándar de calidad de las fiscalías, ¿no? Ahora, pues, que hay, digamos, múltiples certificaciones para todo, una certificación de este tipo sería muy buena. Por otro lado está el reto, digamos, de compartir información sobre casos de alto interés público, ¿no? Y aquí quisiera mencionar una oportunidad perdida, realmente, aunque no perdida del todo, siendo optimista, que es el caso, este caso que llegó a la Corte Interamericana hace poco, de un fiscal paraguayo que se llamó Nicen Pesolani contra Paraguay. Este era un fiscal anticorrupción que estaba investigando al presidente de la República y que pues ya daba declaraciones a los medios de comunicación, ¿no? Sobre los casos que tenía a su cargo. Y entonces, bueno, según lo que aparece en la información del caso, porque tampoco es que haya mucha información disponible, este fiscal era, digamos, un entrevistado frecuente de los medios. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bueno, y lo sancionan, entre otras cosas, y lo destituyen por eso, aplicándole una de estas cláusulas, digamos, de faltar a los deberes, ¿no? Y el caso llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y llega hasta la Corte para analizar, entre otras cosas, si esa destitución es adecuada o acorde con los estándares de digamos, procesos disciplinarios que están en el sistema interamericano. Y bueno, la Corte emite una sentencia y no analiza el artículo 13, que es el artículo que recoge la libertad de expresión, no lo analiza en la sentencia y nosotros presentamos un amicus sobre ese punto, pero digo que es una oportunidad perdida porque la Corte pudo haber profundizado en esos estándares de qué cosa es lo que un fiscal puede decir, qué es lo que un fiscal no puede decir y hasta dónde es válido establecer sanciones por el ejercicio de la libertad de expresión. Y es una oportunidad perdida por eso, pero no perdida del todo porque la demanda que presenta la Comisión Interamericana sí desarrolla eso. Entonces, sí es interesante porque esto quiere decir que, aunque en este caso no se haya obtenido, es un tema que está en la agenda
del sistema interamericano y que puede llegar a través de un nuevo caso en cualquier momento, nuevamente a la Corte. Entonces, un tema pendiente, para responder a tu pregunta, es establecer lineamientos que guíen qué cosa puede ser entendido como una vulneración al deber de reserva sobre la investigación por parte de los fiscales y que no. Qué cosa es un ejercicio legítimo, ¿no? Teniendo en cuenta, como mencionaba, todas las variables que intervienen, que no es solamente el derecho de los fiscales como personas a ejercer su libertad de expresión, que es un derecho que por ser funcionarios públicos está más restringido, y dentro de los funcionarios públicos está un poco más restringido también porque hay que cuidar la investigación y proteger ciertos derechos de otros actores que se afectan en la investigación criminal, pero que existe un espacio para ejercer y que también interactúa con el derecho de las personas, de los ciudadanos a conocer esta información cuando se trata de información de interés público. Y esto no está todavía establecido en el sistema, pero sí en otros sistemas, como el sistema europeo, que ya tiene lineamientos, que tiene documentos, la Comisión de Fiscales que asesora al Consejo de Europa ha producido un reporte sobre ese tema que se llama la relación de los fiscales con los medios, o hay otros documentos que también se han producido como el rol de los fiscales en una sociedad democrática, que habla del rol de los fiscales para mantener a la ciudadanía informada sobre los casos que más le afectan. Entonces, bueno, estamos un paso detrás, pero existe todavía el desafío para hacerlo. Y creo que una buena práctica es establecer lineamientos internos, que esto no dependa de la decisión de un fiscal o de otro. Un fiscal que sí tiene claro que necesita comunicar a la ciudadanía los avances de un caso, y otro que prefiere no meterse en problemas y antes de arriesgarse mejor decide quedarse callado. No que esto no dependa de una decisión individual, sino que exista una política institucional de comunicación acerca de casos o acerca de distintas cosas, pero en especial de casos de especial relevancia. ¿Cómo determinar cuándo un caso es de especial relevancia? Cuando está un alto funcionario que tiene, no sé, que ha tenido una cierta investidura, o cuando está en juego una cantidad de dinero de superior, no sé, algún criterio, ¿no? Pero que existan lineamientos de cómo la Fiscalía va a tratar y se va a comunicar con la ciudadanía respecto de esos casos, y que exista un funcionario, un vocero oficial. Así no se va a personalizar, los fiscales van a estar protegidos, y ese funcionario de la Fiscalía va a tener dentro de sus funciones, dentro de sus responsabilidades, precisamente comunicar, y habrá pues qué cosas se puede comunicar, cuidando del lenguaje, cuidando la presunción de inocencia, cuidando los derechos de las víctimas, de los testigos, etc. Eso se puede hacer, no se necesita una sentencia de la Corte, se necesita voluntad política de las más altas cabezas del Ministerio Público, nada más, y una vocación por la rendición de cuentas. Muy interesante lo que nos comentas. Estaba, a medida que nos presentabas estas reflexiones súper importantes, pensando sobre cuáles serían las vías. Tú ya habías señalado algunas, o los medios, los instrumentos para justamente canalizar esta información. Y me ponía a pensar si es que, por ejemplo, las oficinas de imagen institucional que existen aquí para diversos distritos fiscales son las convocadas a desarrollar, acompañar, promover estas directivas de las que mencionas. Por lo general, por ejemplo, las oficinas de imagen institucional tienen el encargo de promover lo que hacen las fiscalías. No necesariamente todas son muy activas, pero justamente me da la sensación que esto que tú mencionas y desarrollas, qué tipo de información, en qué momento, por qué, creo que desborda un poco la naturaleza de lo que se entiende usualmente que es una oficina de imagen institucional, y más que me da la sensación que sería interesante comenzar a pensar en oficinas de prensa, y más allá de estas oficinas administrativas, una dinámica
entre fiscales que promuevan estos criterios sobre para cuándo cada fiscal, dependiendo del rol que tenga, si es presidencia de junta de fiscales, si es el fiscal coordinador, si es el fiscal que ve el caso y que mejor lo conoce, tenga, digamos, una dinámica consensuada de poder manifestar este tipo de información. Me da la sensación que las oficinas de imagen institucionales podrían quedar desbordadas sobre esta dinámica de naturaleza distinta al tipo de información que suelen generar, ¿no? Quería preguntarte, Sobre porque creo que esto eso, es... Sí, sobre eso, mira, es interesante ver, por ejemplo, las conferencias de prensa que daba la fiscal general de Guatemala, Tel Maldana, cuando era fiscal, ¿no? Con la CICIG, sobre algún caso. Se hacía una conferencia de prensa cuando se iba a presentar, por ejemplo, el caso cooptación del Estado, ¿no? Ellos le ponían distintos nombres a sus casos macrocasos, y daban una conferencia donde presentaban un PowerPoint con las redes criminales, ¿no? Acá en la aduana estaba aquí funcionaba en el aeropuerto y este operador, y aquí y acá, y entonces la ruta que seguían era sacaban el dinero para acá, después lo reinvertían y lo reingresaban por esta vía, y entonces aquí esta era la ruta, esta era la forma de operar, la forma como se financiaba esta red criminal venía, digamos, de tales y tales actividades en la selva, en el norte, en ciertas regiones, y entonces esto significaba apoyo en campañas políticas al regidor, y el regidor promovía con el alcalde que se apruebe un cambio de zonificación, qué sé yo, una serie de cosas que mostraba a la ciudadanía cómo operaban las macro redes criminales en un lenguaje sencillo, ¿no? Porque los casos son muy complejos, tienen cientos de imputados y testigos y documentos, ¿no? Pero en un lenguaje sencillo lo que la fiscalía estaba diciendo es, miren, esta es la foto, esto es lo que encontramos y esto es lo que hoy vamos a presentar ante un juez y vamos a acusar a estas y estas personas. Y ese ejercicio, tú dices, bueno, ya, ¿y eso a un ciudadano común y corriente de qué le sirve? Bueno, le sirve para comprender la dimensión y la complejidad de cómo operan estas redes, ¿no? Y exigir a la Fiscalía y al Poder Judicial que avance con los casos y que obtenga condenas, ¿no? Y ver si realmente cuando una persona que ha estado involucrada en este tipo de actos tan dañinos sale, digamos, libre, ¿de quién es esa responsabilidad? ¿Es de una fiscalía que no sustentó bien los casos o de un juzgado que, digamos, no juzgó bien el caso, ¿no? Esta típica frase de, bueno, la policía los atrapa, los delincuentes, y no y los jueces los sueltan. Esta narrativa se combate con información sobre los casos, sobre, bueno, esta persona la estamos acusando por esto, o esta red realiza tales operaciones. Y eso aumenta en su importancia cuanto más compleja la operación. Y si tú hablas con cualquier guatemalteco, te dirá, podrán estar en este momento aún en el poder o impunes estos actores corruptos, pero lo que nunca nos pueden quitar es que nosotros ya sabemos cómo opera. Y eso es un motor de cambio para involucrar a las personas en la justicia, en qué tan importante es que funcione muy bien una fiscalía, un poder judicial, y también para hacerles sentir un costo político, digamos, a los políticos que tienen que elegir a estas autoridades de justicia. es un impacto súper importante y creo que hay muchas cosas involucradas, ¿no? En lo que mencionas. Me pongo a pensar en el derecho a la verdad, la participación ciudadana, el acompañamiento de la ciudadanía respecto de su sistema de justicia, sus fiscales, que por estos casos tienen presiones tanto externas e incluso internas respecto de los espacios en donde se desarrollan. Así que es trascendental y esencial la importancia que tú indicas, sobre todo con esta buena práctica que la doctora Tel Maldana, ex fiscal general de Guatemala, promovía respecto de casos paradigmáticos, ¿no? Que tenía a su cargo. Quería, te mando a la última parte de tu comentario, el tema de la desinformación.
Estamos hablando ahorita sobre qué es lo que hay que informar, transparentar, y cuando el Ministerio Público y la Fiscalía se encuentra con desinformación, con información errada, voluntaria o involuntariamente, de diversos actores en los medios de comunicación, en la agenda pública, ¿existe un deber fiscal para, por así decir, desmentir o dar la información correcta sobre cómo va tal investigación? O no, existe, yo hablaría de un poco los fake news, ¿no? La desinformación respecto de la actividad de la Fiscalía. En Perú hemos visto algunos casos en donde diversos actores hablan sobre la actividad fiscal que finalmente no termina siendo acorde con la realidad. ¿El Ministerio Público tiene algún deber de hablar frente a este dato desinformador? ¿O esto es algo que puede ser un plus de su deber de información a la ciudadanía, de lo que viene haciendo? No, sin duda tiene una obligación de aclarar, ¿no? Eso es muy común, por ejemplo, no sé, un titular en un periódico, ¿no? Úrsula Indacochea está siendo investigada por la Fiscalía por lavado de activos, por ejemplo, ¿no? Y sale una información así, y entonces resulta que no, resulta que simplemente me llamaron como perito, ¿no? Entonces, o me llamaron como experta, o me llamaron como testigo, ¿no? Y entonces la Fiscalía tiene la obligación, en virtud a mi derecho a la presunción de inocencia, a que se aclare cuál es mi calidad, ¿no? La calidad en la que he sido llamada, y de ese modo proteger mis derechos, ¿no? Y además porque, fíjate que cuando hablábamos de cómo se podría sancionar disciplinariamente a un fiscal por temas de libertad de expresión, uno de los supuestos es que dé información que no es veraz, ¿no? Entonces, si ese, y eso es algo que yo vi en legislación comparada, que el deber de informar es de informar oportunamente, de forma periódica, ¿no? Pero también de que la información que se dé sea completa y veraz. Y si esa información no es veraz, entonces tiene que ser rectificada. Yo no creo que sea un plus, porque los derechos humanos también se pueden violar por omisión de las autoridades, ¿no? Entonces, si es la obligación del fiscal proteger cierto derecho, por acción también lo es por omisión. Bien interesante. Además del caso que mencionas, me pongo a pensar incluso respecto de autoridades fiscales en relación a fiscales, ¿no? Que vienen siendo, no solamente en Perú se da ese fenómeno, sino también entiendo en otros países de la región, eh, sujetos de algunas campañas de desinformación, y no necesariamente eso significa una reacción por parte de la institución para desmentir justamente todo lo que sea necesario respecto de la actividad de los propios fiscales, ¿no? Yo quería sumar a esto, prácticamente estamos haciendo como una evaluación de algunos supuestos interesantes sobre qué informar, qué no y por qué es trascendente. Yo te quería preguntar, antes de que pasemos a las preguntas y comentarios de las redes o comentarios y preguntas de quienes nos estén viendo y quienes estén en este enlace, te quería consultar sobre la información relacionada a promover y garantizar la independencia fiscal. Me pongo a pensar, por ejemplo, la información respecto de presuntos conflictos de interés de fiscales que sean recientemente nombrados o de fiscales que ascienden. Y me pongo en los supuestos, por ejemplo, de fiscales recientemente nombrados ex litigantes, de los que no necesariamente se solicita en el momento de la postulación la relación de sus patrocinios, ¿cierto? Y que estando como fiscales podría un ex patrocinado tener un caso ante su despacho fiscal. Incluso también respecto de los familiares de fiscales que puedan ejercer la abogacía litigante y que pudiera configurar algún conflicto de interés de ser los posibles clientes
de los familiares, quienes estén sumergidos, ya sean como denunciantes o como investigados en una carpeta fiscal. Te quería consultar al respecto de ello, si esto tú lo ves necesario que sea publicitado y cómo es que la Fiscalía podría comenzar a generar qué tipo de información para evitar estos conflictos de intereses. Parto de, por ejemplo, la realidad que cuando en alguna ocasión hemos solicitado al Poder Judicial sobre los abogados que acompañen algunas causas para justamente comenzar a ver posibles conflictos de interés con los operadores de justicia, nos indican que en el sistema no figura esa data, y en consecuencia no nos la podrían dar. Esto está relacionado con este espacio de discrecionalidad que tiene el sistema de justicia para decir, voy a construir respecto de esta data y de esta otra no. Muchos pedidos de información se deniegan justamente porque no tienen este tipo de información procesada, ¿no? Eso te quería consultar. Bueno, dentro de las garantías, digamos, del debido proceso está el de autoridad imparcial, ¿no? Que no es solamente juez imparcial, sino que, bueno, los convenios internacionales hablan de juez competente, independiente e imparcial, pero aunque se refieren a juez, ya esta cláusula ha sido interpretada como autoridad, ¿no? En sentido amplio, y no solamente autoridad del sistema de justicia, sino cualquier autoridad que resuelva sobre la determinación o no de un derecho. Entonces, dentro de esta categoría de autoridad, claramente entran los fiscales, ¿no? Ellos tienen autoridad porque de su actuación puede depender la protección o la lesión de un derecho, o más de un derecho, como decía al inicio. Entonces, ¿qué significa, qué garantiza esta cláusula de autoridad imparcial? Que yo como parte de un proceso o de un procedimiento en el que mis derechos pueden terminar o lo que se decida puede afectar mis derechos, tengo el derecho de que esa autoridad resuelva sin estar sujeto a vínculos, como decía, predisposiciones, preconcepciones, aproximaciones o previamente adoptadas. Entonces, la garantía para proteger ese derecho mío a la autoridad imparcial es mi derecho a recusar o a pedir que esa autoridad sea parte del conocimiento de ese caso. Y por lo tanto, si yo no tengo esa información, no puedo ejercer mi derecho a proteger la imparcialidad de la autoridad. Entonces, ¿a quién le corresponde brindarme la información para que yo pueda ejercer ese derecho? Pues a la institución a la que pertenece esa autoridad. Entonces, yo no tengo que hacer una investigación de todos los familiares del juez o del fiscal que va a resolver mi caso, ni tengo que, para empezar, si la información sobre todos sus clientes está protegida por la reserva cliente-abogado, la autoridad debe exigirle, debe ser obligatorio presentar una declaración de intereses y de patrimonio, y además creo que en la mayoría de países existe la obligación de que esa declaración se tiene que actualizar periódicamente. Entonces puede que yo haya tenido unos intereses distintos cuando inicié hace 10 años de la carrera y ahora ya tengo otros y esa información no se refleja. Entonces sí existe una responsabilidad de la institución de tener esa información, ¿no? Porque si esa información no está disponible para mí como litigante, yo no puedo recusar a la autoridad cuando existe un conflicto. Primero, no puedo detectar el conflicto. Y segundo, no puedo ejercer o utilizar la herramienta de la recusación o la inhibición para pedir que esa autoridad sea parte. Y el derecho de que yo sea juzgado por una autoridad imparcial es un derecho que el Estado me tiene que garantizar. No me lo tengo que garantizar yo mismo. El Estado, a través de las instituciones, tiene que garantizarme. Entonces, claramente, esa es una información que tiene que ser producida y actualizada por las propias instituciones. Súper interesante lo que mencionas, porque en efecto ese es un tipo de información que no está procesada, menos obviamente actualizada ni a la mano. En efecto, el Código de Ética de Abogados del Perú tiene un artículo, no recuerdo si es que es el 44 o el 46, que habla justamente de la prevención de conflictos de interés
de los profesionales del derecho cuando acceden a funciones públicas, ¿no? Y no solamente en ese escenario, sino que en general hay una obligación de mantener por parte del profesional del derecho una lista de a quiénes patrocina, en qué asuntos, con quiénes copatrocina de ser el caso y quiénes son esos patrocinados, ¿no? Pero lamentablemente esta disposición que tiene impacto en responsabilidad ética no necesariamente ha sido recogida. Y muy bien hiciste mención de las declaraciones juradas de intereses, que no necesariamente, dicho sea de paso, contiene este tipo de información. En ese sentido, creo que es bastante relevante lo que tú mencionas, que son en efecto argumentos muy valederos de por qué es que la institución de justicia tiene que generar esta información. Y en efecto, esperemos que el que no se haga tenga en algún momento alguna responsabilidad, si no es que esto va a ser información clave que no se va a poder gestionar para la defensa de otros fines, ¿no? Quiero ver, ya nos estamos aproximando lamentablemente a la hora límite de esta conversación virtual, mientras esperamos si hay alguna, he ido introduciendo, dicho sea de paso, de las redes algunas de las preguntas que te he realizado, así que agradezco a quienes las han efectuado. Mientras esperamos alguna otra intervención, antes de que cerremos, te quisiera preguntar en relación a la política de acceso a la información, ¿no? Lo que tenemos, por ejemplo, en el país es la ley de transparencia y acceso a la información pública, que obviamente también le atañe al sistema de justicia y al Ministerio Público, y tenemos también lo que son estas oficinas de imagen institucional. Quería preguntar si es que es necesario tener una política pública que vaya más allá de esta norma, que vaya más allá de estas oficinas, que promueva, genere, haya una evaluación constante del avance, del tipo de información que se genera para transparentar, porque he visto que hay otros países, si es que no me equivoco, Argentina, que tienen incluso un protocolo de cómo transparentar información y una política pública particular respecto de acceso a la información en asuntos fiscales, ¿no? ¿Qué es lo que en esta política pública se pudiera identificar más allá de lo que señala la ley de acceso a la información y lo que genera, y la información que generan las oficinas de imagen institucional? Bueno, sí, yo creo que sí es necesaria una política que además sea construida de forma abierta, ¿no? Que sea construida no solo desde la Fiscalía con la información que yo quiero y decido que quiero transparentar, sino una política que se construya con los usuarios del sistema de justicia y con los fiscales, ¿no? De forma colaborativa, y que se discuta y se establezca digamos, cuáles son sus ejes, ¿no? Y sus lineamientos claros. Ahora, ¿qué cosa la diferenciaría? Bueno, yo creo que el análisis a pronunciamientos sobre casos, sobre actuados, información sobre casos específicos, es algo que diferencia esto de cualquier lineamiento o política general de otras instituciones, pero justamente no existen todavía claridad sobre qué cosas mínimas deben estar ahí. Justo en la última Asamblea General de la OEA se discutió esto y la Asamblea General incluyó en su resolución aprobada, porque se aprueba una resolución ómnibus, como le decimos, ¿no? Porque es larguísima, con un montón de temas. Se aprobó instruir al Comité Jurídico Interamericano para que actualice la ley modelo de acceso a la información que existe en la OEA, que es la base de todas las leyes de acceso a la información que tenemos en la región, para incluirle un capítulo sobre sistemas de justicia, donde esté el tema de fiscalías y de poderes judiciales, precisamente para que exista esa base normativa referencial sobre qué cosas deben ponerse, transparentarse de forma activa y qué cosas no, ¿no? Así que eso es un debate que se va a tener. Hay como les digo, un mandato para que esto sea estudiado y existe una propuesta del Comité Jurídico Interamericano
y una vez que exista esa propuesta, pues se hará un informe y se aprobará un texto que puede ser utilizado para eso, ¿no? Y que además se va a construir con los aportes de los estados, de la sociedad civil, de la academia. O sea, va a ser un debate interesante en el que las fiscalías, la IAM, el Instituto, la Coalición Internacional de Fiscales, la Asociación Internacional de Fiscales también participará seguramente con sus insumos, ¿no? Mira, qué interesante lo que nos traes justamente, y es lo que tratamos de poder poner en el espacio visible, este debate tan importante sobre qué transparentar y las razones para hacerlo, y lo que con eso se puede lograr, sobre todo en escenarios donde hay diversas investigaciones importantes en relación al poder, en relación a presuntos actos de criminalidad, de corrupción, de violaciones a derechos humanos, entre otros hechos sumamente graves. Quiero ir ya cerrando este espacio, no sin antes agradecerte profundamente, Úrsula, por tu presencia, tú siempre tan clara y dispuesta y comprometida para poder compartir con nosotros estas reflexiones que particularmente creemos son esenciales en el escenario actual que vive nuestro país, ¿no? No solamente con la necesidad de impulsar procesos de investigación fiscal y de justicia de hechos prepandémicos o incluso pandémicos, sino también respecto de la actual crisis de derechos humanos que estamos viviendo, y que es importante que el sistema de justicia y la fiscalía tenga un rol a la medida de la gravedad de este momento histórico en nuestro país. No sé si quieres dejar de repente algún mensaje central en relación a este tema con lo que nos podamos quedar. Bueno, agradecer la invitación y reafirmar mi compromiso por seguir difundiendo y aportando a este debate. Pueden contar conmigo y cuando lo necesiten. Y también decir que, bueno, aunque no existan todavía lineamientos claros sobre algunos temas, no olvidemos que eso no significa que no existan aquí, no significa que no existan. Existen referencias, siempre miremos un poco más allá de nuestras fronteras, miremos a nuestros países de Latinoamérica, que tienen algunos ya avanzado mucho más que nosotros, miremos a los sistemas europeos que también han sistematizado experiencias, ¿no? Y inspirémonos en ellos para poder construir, digamos, lo que nos funcione bien y lo que satisfaga, digamos, las expectativas de justicia de nuestra población. Muchísimas gracias, Úrsula. Nuevamente agradecemos tu participación y, por supuesto, la amplitud de reflexiones y conocimientos que hemos podido intercambiar en este espacio. Quiero agradecer también, por supuesto, a quienes han estado conectados en esta transmisión en vivo, y también a los operadores de justicia que en ese grupo se encuentran. Con nosotros va a ser en una próxima oportunidad en donde vamos a analizar un poco más a fondo lo relacionado al derecho a la libertad de expresión de los y las fiscales y su relación con el periodismo. Muchísimas gracias y hasta la siguiente oportunidad. Adiós, hasta luego.